Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, hermanos, que dice Ezequiel capítulo número 33, versículos del 21 al 33. La palabra del Señor dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano del Señor había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no estuve callado. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy el Señor cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en tu presencia para adorarte, Señor, y alabarte. Señor, ahora que hemos abierto tu palabra, te rogamos que tú nos hables a través de ella. Señor, tu palabra es lámpara para nuestros pies, es medicina, Señor, para nuestros huesos. Señor, tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra, abra nuestra mente para darnos comprensión, para darnos entendimiento y discernimiento espiritual. Y sobre todo, Señor, la fuerza necesaria para poner en práctica tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, que la palabra que en esta mañana será sembrada de fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, en esta mañana, partiendo de esta porción de la palabra del Señor, quiero que hablemos acerca de la importancia de vivir vidas coherentes con la palabra del Señor.
Si hay algo, hermanos, que nosotros notamos en las páginas de la Biblia, es que Dios siempre le ha demandado a todos aquellos que profesan creer en Él y que se definen a sí mismos como personas que quieren vivir de acuerdo a los valores de la palabra. Dios siempre les ha exigido, les ha demandado que vivan de manera coherente con la fe que profesan, que sus vidas sean coherentes con lo que demanda y exige la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es lo que nosotros encontramos en esta porción de la palabra. Esta porción, hermanos, de la palabra que hemos tomado nos presenta a dos grupos de judíos. Un grupo de judíos que vivía en Babilonia y que habían sido exiliados allí por Nabucodonosor, y otro grupo de judíos que se habían quedado en la tierra de Israel y que no habían participado del exilio babilónico. El libro de Ezequiel, hermanos, se ubica históricamente durante el periodo del exilio. El exilio, hermanos, es ese suceso que ocurrió cuando el imperio babilónico invadió el pequeño reino de Judá, sitió la ciudad de Jerusalén y finalmente la terminó destruyendo. Derribó los muros de la ciudad, quemó sus puertas, destruyó completamente el templo y deportó hacia Babilonia a miles de judíos. No fue una sola deportación, al menos fueron dos deportaciones. Ezequiel, quien vivía en la tierra de Judá y que era un hombre de linaje sacerdotal, fue deportado a Babilonia en el año 597 antes de Cristo. Y junto con Ezequiel, miles de judíos también fueron deportados. Entre ellos Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, que nosotros conocemos sobre todo por los nombres paganos que les pusieron en Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces todos estos judíos fueron arrancados de su tierra en Judá y llevados a Babilonia. A partir de ese momento, a partir del año 597 antes de Cristo, hay dos grupos de judíos. Un grupo de judíos que se quedó en la tierra de Judá y que se quedó de alguna manera con la esperanza de que los judíos que habían sido deportados a Babilonia regresaran, así como también tenían la esperanza que los utensilios de la casa del Señor, que habían sido expropiados del templo del Señor y llevados a Babilonia, regresaran, fueran traídos de vuelta a la tierra de Judá. Entonces hay en la tierra de Judá un grupo de judíos que no fue deportado. Junto con ese grupo de judíos, entre los que iba, como ya mencioné, Ezequiel, Misael, Azarías y Ananías. Pero también, hermanos, hay ahora un segundo grupo de judíos que fue deportado a Babilonia, que fue sacado de su tierra y que ahora vive en Babilonia. Entonces, el pasaje bíblico, hermanos, que he tomado en esta oportunidad nos lleva justamente a un momento crítico de la historia del reino de Judá, que fue cuando la ciudad de Jerusalén cae. Cuando Ezequiel y muchos otros judíos fueron deportados a Babilonia, la ciudad de Jerusalén se mantenía en pie. Y el hecho que la ciudad de Jerusalén se mantuviera en pie, que sus muros estuvieran en pie,
que sus ciudades continuaran que sus puertas continuaran protegiendo la ciudad, que el templo estuviera todavía en pie. Todo eso, hermanos, llenaba de esperanza a los judíos, no solo a los judíos que seguían viviendo en Judá y que no habían sido deportados, así como también llenaba de esperanza a los judíos que vivían en Babilonia. En el caso de los primeros, tenían la esperanza de que el Señor intervendría, que derrotarían a los caldeos y que los judíos que habían sido deportados regresarían, y que los utensilios expropiados del templo del Señor volverían otra vez a su legítimo lugar. Y los judíos que estaban en Babilonia también tenían esperanza de regresar, de volver a su tierra. Y el hecho que la ciudad de Jerusalén siguiera en pie, sus muros siguieran en pie, así como también su templo, llenaba de esperanza a ambos grupos. Ambos grupos esperaban que el Señor interviniera y que esa intervención se tradujera en la derrota de las tropas del rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, estando Jerusalén, sus muros y su templo en pie, ambos grupos estaban llenos de esperanza. Ezequiel para entonces ya tenía algunos años de estar en Babilonia, ya que Ezequiel en Judá era alguien que se había estado preparando para ejercer el sacerdocio en el templo. Y eso ocurriría cuando Ezequiel cumpliera 30 años de edad. Pero Ezequiel fue deportado a Babilonia cuando tenía 25 años. Y cuando ya tenía 5 años de vivir en Babilonia, fue que tuvo una revelación de la gloria de Dios, tal como se describe en el capítulo número 1 de su libro. Y será ahí, cuando él cumple los 30 años de edad, cuando será llamado para ejercer como profeta de Dios entre los judíos que se encontraban en el exilio. Entonces, durante esa primera etapa del ministerio del profeta Ezequiel, Ezequiel se dedicó sistemáticamente a destruir las esperanzas de los judíos que se encontraban viviendo en Babilonia. Porque como ya lo mencioné, los judíos que estaban en Babilonia tenían esperanza de que Dios intervendría, tendrían la esperanza de que ellos volverían a su tierra. Entonces Ezequiel, en su primera etapa, en la primera etapa de su ministerio como profeta, se dedicó a destruir las esperanzas del pueblo, porque las esperanzas que tenía el pueblo no estaban basadas, no estaban sustentadas en lo que Dios decía en su palabra. Hermano, a veces toda una nación puede tener su corazón lleno de esperanza. Y la esperanza, hermanos, es buena porque alegra el corazón y nos hace ver con optimismo el futuro. Pero no todas las esperanzas que los pueblos pueden tener son esperanzas que sean gratas para el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque hay esperanzas que no tienen como fundamento la revelación de la palabra de Dios. Entonces, una nación puede ser feliz basada en la esperanza, en la confianza que vienen días mejores, pero esa esperanza probablemente pueda estar no basada en la revelación de Dios para esa nación. Entonces, los judíos que estaban en Babilonia tenían su corazón lleno de esperanza, pero Ezequiel, el profeta de Dios, en lugar de fortalecer la esperanza del pueblo, en lugar de avivar el fuego que ardía en el corazón de aquellos judíos que tenían la esperanza que Dios intervendría y que los haría regresar muy pronto a su tierra, Ezequiel se encarga, a través de una serie de gestos proféticos dramáticos, se encarga de destruir las esperanzas de la nación, porque Ezequiel quería construir las esperanzas de la nación sobre la base de la revelación de la palabra. Pero, no obstante, los judíos que vivían en Babilonia seguían teniendo esperanza.
A pesar de que Ezequiel, a través de diferentes actos simbólicos proféticos, estuvo tratando de destruir esas esperanzas, el pueblo siguió esperando. El pueblo siguió creyendo que vendrían días mejores. El punto es, hermano, que la ciudad de Jerusalén cayó, como lo había anunciado Jeremías, como lo había anunciado el mismo Ezequiel. La ciudad cayó. Jerusalén fue sitiada, los muros derribados, sus puertas quemadas, y el templo, que era la casa de Dios, fue barrido, destruido completamente. Entonces eso ocurrió, hermanos, más o menos ahí por el 14 de agosto del año 586 antes de Cristo. Ezequiel y otros autores bíblicos dan bastantes datos y son muy precisos en cuanto a ciertas fechas. De ahí que sea relativamente fácil saber cuándo ocurrieron ciertos sucesos. Entonces la caída de Jerusalén ocurre más o menos ahí, por el año 586. Para ser exacto, el 14 de agosto del año 586 antes de Cristo. La ciudad cae, es destruida, el templo completamente barrido. Y muchos otros judíos serán deportados a partir de ese momento y se unirán con el grupo de judíos que ya estaba viviendo en Babilonia. La porción, hermanos, que hemos tomado en esta oportunidad tiene lugar en el momento en que Ezequiel recibe las noticias de la caída de Jerusalén. De hecho, el primer versículo que nosotros leímos nos dice, hermanos, cuándo ocurrió esto. No la caída de Jerusalén, sino cuando él se entera de ella. Dice que fue en el año 12º de su cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes. Esta profecía de Ezequiel fue más o menos un 8 de enero del año 585. Algunos consideran que fue un día distinto, sí, pero siempre en el mes de enero del año 585. Entonces, Ezequiel, hermanos, recibió una visita que él ya había estado esperando. Porque si usted recuerda, hermanos, la esposa de Ezequiel murió. Dios le dijo a Ezequiel: voy a quitarte el deleite de tus ojos, pero no tienes que llorar a tu esposa. No tienes que llorarla, ni tienes que hacer ninguna manifestación de luto por ella. Claro, todo esto, hermanos, tenía un claro mensaje profético en el cual no voy a entrar por razones de tiempo y de enfoque. Pero en esa ocasión, cuando Ezequiel le dijo: te voy a quitar el deleite de tus ojos, haciendo referencia a su esposa, el Señor le dijo: llegará un día un hombre, un fugitivo, que te dará las noticias de la caída de Jerusalén. Desde que el ministerio de Ezequiel empezó, Ezequiel fue un profeta mudo. Ezequiel prácticamente no decía nada, sino que a través de gestos simbólicos él transmitía su mensaje, como ustedes pueden leerlo en su propio libro. Sí había ocasiones cuando él hablaba, pero solo era cuando Dios se manifestaba de forma directa para que él dijera algo que Dios quería decir en ese momento. Pero de lo contrario, Ezequiel se mantuvo mudo, se mantuvo callado durante todo ese tiempo. Entre su llegada a Babilonia, el año 597, hasta el año 585, estamos hablando de 12 años. Por eso habla el año 12º de nuestro cautiverio. Estamos hablando de 12 años en los que Ezequiel estuvo mudo, es decir, él no hablaba, como digo, excepto
En algunos momentos, cuando Dios le daba una revelación especial, entonces sí abría su boca, pero volvía a mantenerse en el mutismo, en la mudez. Entonces así se mantuvo Ezequiel por 12 años. Por 12 años. 12 años tratando de destruir la confianza, la fe y la esperanza de una nación. Mira, hermano, cómo un pueblo puede llegar a tener tanta fe y tanta esperanza que ni siquiera un profeta de Dios la puede destruir. Porque Ezequiel, hermano, se tardó 12 años. 12 años tratando de destruir la fe, la confianza y la esperanza de la nación. Porque como ya digo, esa fe y esa esperanza no estaba basada en la voluntad de Dios para ese pueblo. Pero 12 años no fueron suficientes porque el pueblo seguía teniendo fe, seguía teniendo esperanza. Pero esa fe y esa esperanza terminará cayendo. ¿Cuándo? Cuando los exiliados se enteren de que la ciudad del gran rey ha caído y que el templo de su Dios ha sido completamente barrido. Ahí se hunde la esperanza de la nación. Ahí se hunde la confianza del pueblo. Y por eso a partir de ese momento se produce un punto de inflexión en el ministerio de Ezequiel. Por 12 años Ezequiel, como ya lo mencioné, se dedicó a destruir las esperanzas de la nación. Pero desde el momento en que la ciudad de Jerusalén cae, Ezequiel cambia su mensaje y a partir de ese momento sus profecías son diferentes en contenido a las que había dado en los 12 primeros años de su ministerio. Ahora las profecías tendrían como enfoque la construcción de una nueva esperanza. Ahora ya el pueblo está desesperanzado porque Jerusalén cayó, porque el templo fue derribado y se cumplió todo lo que el profeta de Dios había dicho, hermano. Porque irónicamente algunas veces la voz de los profetas de Dios va en contra de las esperanzas de los pueblos. Y eso era lo que pasaba en la época de Ezequiel. Pero llegó un momento, hermano, llegó un momento, 12 años después, cuando finalmente lo que tanto había anunciado Ezequiel se cumplió. Porque cuando Dios habla, su palabra siempre se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, finalmente se cumplió. Y será, hermano, en ese momento cuando llega este fugitivo que Ezequiel había estado esperando desde los días en que murió su esposa. Llega el fugitivo hasta en enero del 585. Se tardó como 6 meses en llegar hasta Babilonia, desde Jerusalén hasta Babilonia. Entonces, cuando llega delante de Ezequiel, le dice a Ezequiel: la ciudad ha sido conquistada. En otras palabras, Jerusalén cayó. Jerusalén cayó. Y con ella caerán las esperanzas de la nación. Y a partir de ese momento, hermanos, el Señor empezará a darle a Ezequiel una descripción de la vida incoherente que con su palabra tenían tanto los judíos que habían quedado en Jerusalén después de su caída, como los judíos que estaban junto a Ezequiel en Babilonia. El primer grupo al cual hace referencia el Señor es el grupo de los judíos que está en Jerusalén todavía, que está todavía en la tierra de Judá. Versículo 22. ¿Tienen sus Biblias abiertas, hermanos? Después de que este fugitivo le dijo a Ezequiel: la ciudad ha sido conquistada, Ezequiel dice: la mano del Señor había sido sobre mí,
la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no estuve callado. A partir de ese momento, Ezequiel dejó de ser un profeta mudo. Los 12 años de mutismo profético llegaron a su final, y a partir de ese momento empezará una nueva etapa en el ministerio de Ezequiel, que, como ya mencioné, consistiría en construir una nueva esperanza, ya que finalmente aquello que tanto anheló el pueblo nunca llegó. Al contrario, se cumplió lo que por tantos años advirtió el hombre de Dios. Y dice el versículo 23: y vino a mí palabra del Señor diciendo, versículo 24: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, aquí está refiriéndose a los judíos que habían quedado en la tierra de Judá, que no habían sido deportados en la época de Jeconías, el 597 antes de Cristo, que fue el mismo año de la deportación de Ezequiel, y que tampoco habían sido deportados con la última deportación que tuvo lugar en el año 586 después de la caída de Jerusalén. Quedó un grupo de judíos viviendo en la tierra de Judá. Pero, ¿cuál era una de las características de ese grupo judío? Ese grupo de israelitas que había quedado en la tierra de Israel y que no habían sido deportados a Babilonia. Dice, aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, versículo 24: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Ese grupo de judíos que se había quedado en la tierra de Judá, en medio de las ruinas de Jerusalén, las ruinas de sus muros, la ruina del templo. Por eso habla los lugares desolados, porque Babilonia arrasó con el reino de Judá, destruyó la ciudad de Jerusalén, pero quedó un reducto de judíos que empezó a decir: Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros somos muchos, así que nos dará el Señor la tierra en posesión. Ellos, hermanos, están apelando a la vida del patriarca Abraham, de cómo Dios le prometió la tierra. Realmente Abraham nunca la poseyó, y cuando vivió en la tierra que Dios le había prometido, él vivió como extranjero. Nunca se apoderó de esa tierra, aun cuando Dios le había dicho: esa tierra es tuya. Pero Abraham nunca se llenó de ínfulas y trató de manera denigrante a los habitantes de esa tierra. Al contrario, él optó por vivir como extranjero. Incluso cuando su esposa murió, su esposa Sara muere, él compra el lugar para la sepultura de su esposa, aun cuando Dios le había dicho: todo eso es tuyo, toda esa tierra es tuya y de tus descendientes. Pero esta gente decía: Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros somos muchos y el Señor nos dará la tierra en posesión. Pero viene Dios luego, hermano, y desenmascara la incoherencia de vida de aquellos judíos, porque les dice, versículo número 25: por tanto, diles, así ha dicho el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre. Y Dios les dice: y poseerán la tierra. Luego dice, versículo 26: estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. Y luego pregunta: ¿y habréis de poseer la tierra? El Señor, hermanos, está desenmascarando la incoherencia
de aquellos judíos que se habían quedado en la tierra de Judá. ¿Por qué incoherencia? Porque ellos están queriéndose apropiar de la historia del patriarca Abraham, que fue amigo de Dios, justamente porque vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero están queriéndose apropiar de la historia del patriarca para legitimar su esfuerzo de resistencia ante lo que ya era inevitable, la destrucción del reino de Judá. Entonces Dios les dice: no puede ser que ustedes estén queriendo apropiarse de la historia de Abraham, que yo los respalde a ustedes como respaldé a Abraham. No pretendan que yo les entregue la tierra, que ustedes recuperen la tierra como Abraham tuvo la tierra que yo le di, si ustedes me desobedecen, si ustedes no viven de acuerdo a mi palabra. Eso es lo que en paráfrasis Dios está diciendo de los judíos que vivían en la tierra de Judá y que se habían quedado en aquellos lugares desolados después de la invasión babilónica. Entonces Dios les dice: ¿cómo es posible que quieran ustedes apropiarse de la historia de Abraham, que quieran que yo los respalde como respaldé a mi siervo Abraham, si ustedes viven en pecado, si ustedes deshonran mi palabra, si practican la inmoralidad, si practican la idolatría, si confían en la fuerza de la espada y no en mi poder? ¿Cómo es posible? Y Dios les dice en 2 oportunidades: y van a poseer la tierra. Les está confrontando de una forma directa y mostrando de forma meridiana la incoherencia que estos judíos vivían. Porque por un lado están esperando que Dios intervenga para ayudarles, así como le ayudó Dios a Abraham, pero viviendo una vida que reñía con los principios de la palabra y que por otro lado ya no formaba parte de la voluntad de Dios para la nación. Porque en esa época, ¿cuál era la voluntad de Dios para la nación? La voluntad de Dios para la nación era que se fueran todos para Babilonia. Eso era lo que Dios quería, que todos se fueran para Babilonia. Si ustedes, hermanos, en sus casas leen el capítulo 24 del libro de Jeremías, se va a dar cuenta que ahí se describe una visión que tuvo Jeremías después de la deportación de judíos en la época de Jeconías hacia Babilonia, que fue la deportación en la que iba Ezequiel. Pero después de esa deportación, de esa primera deportación de judíos, Jerusalén todavía estaba en pie. El Señor le dio una revelación a Jeremías en donde Dios le muestra 2 cestos: un cesto de higos buenos y un cesto de higos malos. Y el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué es lo que tú ves? Y Jeremías dijo: veo 2 cestos, un cesto lleno de higos malos, que de malos no se pueden comer, y una cesta de higos muy, pero muy buenos. Las cestas representaban a 2 grupos de judíos. La cesta de los higos buenos representaba a los judíos que habían sido deportados a Babilonia, y la cesta de los higos malos representaba a los judíos que se habían quedado sin haber permitido la deportación hacia Babilonia. Entonces, hermano, la voluntad de Dios en ese momento era que todos los judíos se fueran a Babilonia, porque Dios les quitó la tierra. Ya lo había dicho desde la época de Moisés. Dios había dicho desde la época de Moisés que si Israel no obedecía, lo castigaría. Una de esas formas de castigo sería el hambre, la escasez, y otra forma de castigo sería la deportación. Eso Dios se lo había dicho, porque la tierra siempre fue de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios se la prestó a Israel. Por eso en Israel no se podían vender las tierras a perpetuidad, no se podían vender.
Los israelitas no podían vender porque la tierra no era de ellos, era de Dios. Y Dios se las daba si lo obedecían, pero se las quitaría si lo deshonraban. Y el cautiverio babilónico fue un cumplimiento de lo que siglos atrás había dicho Moisés y de lo que había recientemente anunciado Jeremías y Ezequiel. Entonces, hermano, pero ellos quieren resistir a la voluntad de Dios y quieren hacer las cosas a su manera. Pero no, hermano, las cosas no se deben hacer a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Ellos quieren que Dios los respalde en un momento cuando Dios ya había decidido quitarles la tierra. Ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Dios había decretado el castigo y ya no se echaría para atrás. Todo lo que esos judíos tenían que hacer era irse a Babilonia, como Dios lo había ordenado. Pero no solo se quedaron, sino que habiéndose quedado, continúan pecando y esperando que Dios les respalde. Una incoherencia total y absoluta. Luego, hermanos, el Señor le habla a Ezequiel ya no de los judíos que se quedaron en Judá y que evitaron la deportación a Babilonia. Ahora el Señor hablará de los judíos que vivían en Babilonia junto con Ezequiel y que habían sido deportados, como ya lo mencioné, en la deportación durante el período del rey Jeconías, que fue una deportación que dio contexto a la visión de los higos malos y los higos buenos. Entonces, ¿cómo presentó Dios en Jeremías a los judíos que vivían en Babilonia? Como higos buenos. Pero el problema es que estando allá, esos judíos no se pusieron a la altura de la descripción que Dios había hecho de ellos a Jeremías, presentándolos como higos buenos. ¿Por qué razón? Porque ellos tampoco vivían en coherencia con la palabra. Y les dice, versículo número 30, ya vamos a ir terminando. Dios le dice a Ezequiel, ¿tienen sus Biblias abiertas? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo, está haciendo referencia a los judíos que vivían en el exilio junto con Ezequiel. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos va en pos de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El Señor, hermanos, nos conoce a nosotros. Él sabe la actitud con la cual nosotros venimos aquí a escuchar su palabra. Él lo sabe. Hermanos, si a mí me preguntaran qué opina de los hermanos del culto de las 7 de la mañana ese domingo 7 de enero, yo le diría, atentos. No, un pueblo hermoso, atento a la palabra, gozándose con la palabra. Pero eso diría yo, como hombre falible, que solamente puede ver expresiones faciales, posturas corporales y nada más. Pero el que nos conoce a todos es Dios. Y dice acá, le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, esa gente a la que le has hablado por 12 años, ha desarrollado un hábito por escucharte. Dios le está diciendo a Ezequiel, a ellos les gusta oírte. A ellos les gusta cuando tú les predicas. Les encanta. Disfrutan tus prédicas.
disfrutan escucharte, lo disfrutan, lo disfrutan. Se presentan delante de ti y se dicen el uno al otro: vamos, vamos donde Ezequiel y oigamos la palabra que Dios tiene para nosotros. Hermano, cualquiera de nosotros juzgaría a ese pueblo como un pueblo que ama la palabra y que vive en coherencia con ella. Pero Dios sabía que no era ni lo uno ni tampoco lo otro, porque ellos venían, hay una traducción bíblica que dice, vienen como con tropel, es decir, vienen corriendo a escucharte, vienen corriendo para oír el mensaje, vienen corriendo para oír la palabra que yo tengo para ellos. Eso, hermanos, está bien. El punto es con qué actitud se recibe la palabra, porque a ellos solo les gustaba la palabra, pero no la ponían en práctica. Hermano, llega un momento en que nosotros hasta nos hacemos críticos de los mensajes, ¿verdad, hermano? Bueno, usted sabe, aquí, hermano, hay hermanos que incluso averiguan a qué pastor le toca predicar para ver si les conviene ir o no les conviene. Sí los hay, hermano. Averiguan quién va a predicar, quién va a predicar. Y si está el predicador que le gusta, hoy va a haber buena palabra. Y la disfrutan, y aplauden, y se gozan, y sonríen, y se alegran, se les va el sueño, están atentos, devoran cada palabra. El gran problema, hermano, que cuando salen de aquí no viven nada. No viven nada de lo que Dios les habló. Entonces por eso Dios le dice: mira, Ezequiel, esa gente, no te engañes. Porque seguramente Ezequiel pues juzgaba a la gente en base a la actitud que tenían cuando él les hablaba, en base a sus reacciones verbales y corporales. Pero es como que si Dios le dice a Ezequiel: no te engañes, esa gente viene con la intención de oír mi palabra, vienen a tropel para oír lo que tú les dirás, se invitan el uno al otro para presentarse delante de ti como si fuera mi pueblo. Ellos disfrutan tanto tus enseñanzas, ellos disfrutan tanto tus profecías, pero realmente les dice: tú eres para ellos solo un cantor de amores, alguien que canta bien, alguien que tiene una hermosa voz, alguien que sabe tocar un instrumento musical. Y disfrutan tus profecías y disfrutan tus palabras como disfrutan la ejecución de una pieza musical. El problema es que oirán tus palabras, pero no las van a poner por obra. Incoherencia total también. Entonces, hermanos, y con esto termino, si hay algo que Dios desea, es que nosotros seamos coherentes con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él desea que seamos coherentes con su palabra. En otras palabras, hermanos, que vivamos de acuerdo a ella. Que no agarremos aquellos textos que nos convienen, pero a la vez estamos viviendo en pecado, como los judíos en Judá. Agarran de la historia sagrada lo que les conviene. Toman de manera sesgada la historia de Abraham para apropiarse de ella. Pero en un momento cuando la voluntad de Dios era diferente para ellos, y a eso le agregamos que su vida era
una vida absolutamente incoherente con lo que Dios esperaba de la nación. Entonces Dios desea, hermano, que tomemos todo el consejo de Dios, que no solo agarremos lo que nos conviene, que no solamente querramos, hermano, apropiarnos de la revelación de la palabra en aquellos aspectos que nos convienen para el momento que estamos viviendo, pero a la vez estamos deshonrando a Dios en otras áreas de la vida. Tenemos que ser coherentes con la palabra. Y si le gusta oír la palabra, porque hay algunos que les gusta cierto predicador, a otros les gusta otro predicador, a algunos les gustan los que gritan, a otros les gustan los que hablan más quedo, más pausado, los que enseñan, los que son más prácticos. No importa. Lo importante es, hermano, que nosotros disfrutemos la palabra, pero más que eso, que pongamos por obra su contenido y revelación, y que llevemos a la cotidianidad de nuestra vida todo lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Solamente viviendo de manera coherente vamos a poder tener siempre a Dios de nuestro lado, aun cuando probablemente estemos disciplinados, porque el pueblo judío de esta época es un pueblo disciplinado, al que Dios le quitó la tierra, la monarquía y el templo. Tres elementos que constituían la identidad judía. Esas tres cosas Dios se las arrebató con la cautividad: la tierra, el templo y la monarquía. Era un pueblo disciplinado, pero aún, hermano, en medio de la disciplina podemos poner en práctica la palabra y tener la seguridad que si vivimos coherentemente con ella, Dios estará siempre de nuestro lado. Vamos a orar en esta mañana. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos llamas para que vivamos de manera coherente con tu palabra. Señor, si no hemos vivido en coherencia con tu palabra, con tu revelación, te ruego, Señor, que nos perdones. Ayúdanos a poner siempre en práctica tu palabra, a hacerla nuestra, a aplicarla en cada aspecto de nuestras vidas, para que de esta manera podamos gozar de tu aprobación. Mientras todos están en oración al Señor, yo quiero hacer un llamado esta mañana a cualquier persona que quiere darle su vida a Jesús por primera vez. Si usted ha venido acá y sabe que necesita a Dios en su vida, sabe que necesita cambiar, que necesita ser transformado, y siente el llamado del Espíritu Santo en su vida, quiero pedirle que allí donde usted se encuentra levante su mano como una señal de que quiere entregarse a Jesús esta mañana. Esa será la mejor de las decisiones, la mejor decisión que usted tomará en su vida, la de oír a Dios y la de creer en su Hijo Jesús. ¿Habrá alguna persona que esta mañana, ahí hay una mano levantada en esta parte de acá, no sé si será que se está entregando al Señor? Gloria al Señor. Y quiero también al mismo tiempo, hermanos, hacer un llamado a cualquiera que, habiéndose entregado al Señor, se quiera reconciliar, que se apartó de Dios, que se alejó de Él, pero ahora quiere retornar al Señor. En algún momento dado su vida empezó a convertirse en una vida incoherente con la palabra, y eso le llevó a estar lejos, a estar apartado del Señor. Ahí hay una mano que se levanta también. Gloria al Señor.
Esta es una buena mañana para ponernos a cuentas con Dios, para decirle: Dios, quiero ser honesto, ya no quiero fingir, ya no quiero dar la apariencia de una cosa, siendo una persona totalmente diferente. No quiero aparentar formar parte de tu pueblo, quiero ser parte de tu pueblo. Quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Si hubiera más personas que en esta mañana le dan su vida a Jesús por primera vez, o se quieren reconciliar con el Señor, levante su mano y venga hoy. Venga hoy al Señor. Venga hoy a Él. El Señor le espera con los brazos abiertos para perdonarle, para renovarle, para restaurarle. En unos segundos vamos a hacer una oración. Pero si acaso hubiera alguien más, venga hoy delante del Señor. Si siente el llamado del Espíritu Santo en su vida, venga hoy. Como dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, por estas vidas que han venido hoy delante del Señor. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, para orar por estas vidas que hoy vienen delante de ti. Señor, perdona sus pecados, límpiales con tu sangre preciosa. Que esas ataduras de pecado sean rotas, que el poder de tu palabra los transforme, que tu Espíritu Santo los regenere, que el Espíritu Santo les dé la fuerza para perseverar, para ser fieles, y que la obra, Señor, que tú empiezas ahora, la perfecciones hasta el día de tu Hijo Jesucristo.